El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por llevar el hogar a la presencia del Padre Celestial por medio del culto familiar. Te damos la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Todos los jueves, querido hermano, se está llevando el hogar, el matrimonio. Es sagrado para el Señor. Por eso este día, querido hermano, Dios va a hablar acerca de la unidad en el hogar. Qué tan importante, hermanos, es vivir en armonía siempre y cuando obedezcamos la voz de Dios a través de su instrucción bíblica. Por eso estamos, hermano, en este día dando la bienvenida aquí desde Viescay, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Estamos agradecidos al Señor por su fidelidad y su misericordia. Este día, querido hermano, Dios va a hablar al corazón de cada uno de nosotros, porque Dios, hermano, es un Dios de hogar, de familia. Él la instituyó desde el principio y es por eso que debemos cuidar lo que el Señor nos demanda como mayordomos, como centinelas, de cuidar cada paso y cada orden que se da en el hogar acerca del mandato de Dios. Así es, hermanos. Como siempre, le damos gracias a nuestro Señor porque nos da la oportunidad de que a través de los diferentes medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Es por eso, hermanos, que estamos con gozo en el corazón, porque el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, pero también tiene propósitos. Y es por eso, hermanos, que antes de abrir el santo registro de Dios, vamos a encomendarnos, elevando nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestros ruegos, nuestras súplicas ante el trono de la gracia.
sabiendo que nuestro Padre Celestial sabe de todas nuestras necesidades y la Escritura dice que desde antes de que abramos nuestra boca, Él desea, hermanos, que con nuestras propias palabras expresemos nuestra necesidad, nuestro compromiso, que lo reafirmemos con Él. Es por eso, hermanos, que vamos a doblar nuestras rodillas, tal como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que cuando Él buscaba la presencia del Padre, se retiraba a un lugar apartado y ahí Él inclinaba sus rodillas y ponía su tez sobre el piso. Así que, hermanos, le invitamos a usted para que nos acompañe en esta oración. Y si por alguna circunstancia usted no puede doblar sus rodillas físicas, doble sus rodillas espirituales y acompáñenos en esta oración. Vamos a orar, hermano. Amado Padre, humildemente ante tu presencia nos humillamos ante ti, reconociendo el pecado, reconociendo la debilidad, reconociendo, Señor mío, que estamos manchados de pecado. Es por eso que venimos humildemente ante tu presencia, rogándote que perdones cualquier falta que hemos cometido. Nos duele haberte ofendido, Señor, y no es el deseo de nuestro corazón haberlo hecho. Perdónanos, por favor. Hacemos súplicas en el nombre de Jesús y rogamos que Cristo, nuestro sumo sacerdote, interceda por este arrepentimiento. En este momento, Señor, rogamos que la luz de tu presencia, la luz de tu palabra ilumine, Señor, nuestro hogar. Por favor, Padre, te pedimos que nos perdones. Pongo el hogar, pongo la familia, pongo el matrimonio, Señor, que es una institución sagrada que estableciste desde el principio. Amado Padre, ayúdanos a permanecer en obediencia a tus principios. Queremos hogares restaurados, familias edificadas, y solamente lo haremos a través del culto familiar. Te ruego humildemente, Señor, las familias y los hogares, que al oír tu palabra, nuestro corazón sea impactado a la obra del Espíritu Santo y seamos sensibles y obedientes a oír tu voz. Oramos por la unidad en el hogar, que es de lo que tú vas a hablar en este día. Gracias porque eres bueno y tu misericordia. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad y su misericordia. Queremos poner la base del ministerio de oración es la palabra de Dios. Que Dios hable, hermano, en este día, entre menos palabras humanas, sea la palabra de Dios la que edifique y la que dé cada día, hermanos, esa protección que tanto necesitamos para nuestro hogar. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos 1:14. Hermanos, aquí nos habla de la unidad y de cómo cada uno estaba con la sensibilidad, con ese espíritu de amor que queremos cada día estar unidos. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, el Señor habla, hermanos, acerca de esa unidad que cada uno desea pedir a Dios, que Dios dé gracia. Dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, aquí vemos la unidad. Aquí vemos que tenían ellos el mismo sentir y el mismo gozo. Un mismo espíritu, una misma fe. Por eso, hermanos, estaban unidos, perseverando ¿en qué? En la oración. Cada uno tenía el anhelo, hermano, de que entre más unidos estemos, entre más tengamos, hermano, unidad. Y eso habla de la familia. Entre más la unidad en la familia esté, la bendición se derrama. ¿Por qué? Porque tenemos la misma fe y porque buscamos ese Dios verdadero. Por eso este día, hermanos, se va a hablar unidad en el hogar. Si puedes, hermano, anotar los versículos, llévalos para que en los momentos que tú estás orando, en los momentos que tú estás suplicando la ayuda de Dios, ese versículo traiga un refuerzo,
traiga una fe, traiga una confianza al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Por eso es importante, hermano, que ese versículo lo hagas propio. Cuando tú ores, ora en la palabra de Dios. Ora con la palabra de Dios. Y Dios siempre va a respaldar su palabra. Por eso es importante, hermanos, que abramos este santo libro, porque ahí está la voz de Dios que nos está hablando cada día. Culto familiar. Así es. El fundamento de nuestra fe, hermanos, es la palabra de Dios. Todo buen cristiano, todo creyente, todo hijo redimido por la sangre preciosa de Cristo, basan toda su fe en lo que Dios nos dejó como herencia perpetua para todos aquellos que la buscan, que la comprenden, pero también quienes la ministran. La palabra de Dios, hermanos, es nuestro fundamento y por lo tanto nos tenemos que basar en lo que la palabra de Dios dice, porque es nuestra guía, porque Dios nos habla a través de su escritura, porque nosotros lo vamos a escuchar para que nosotros podamos desenvolvernos y cumplir con la voluntad de Dios en nuestra propia vida. En esta oportunidad, hermanos, vamos a hablar acerca de la unidad que debe de haber en el hogar. Vamos a ver cómo la Biblia nos ministra y nos compara cómo la unidad que existía entre Dios Padre y su Hijo amado Jesucristo existía. La palabra de Dios nos dice, y lo hemos leído aquí en el libro de Hechos, cómo se fomentaba la unidad dentro de la hermandad, pero también dentro del hogar, porque nos habla de los hijos, nos habla de los padres. Y es por eso, hermanos, que vamos a entender lo que significa la unidad. La unidad es algo que no se puede dividir. Y esto es importante, hermanos, que lo mantengamos en la mente. ¿Usted quiere tener una vida unida con Cristo? No se puede dividir. ¿Usted quiere tener una vida unida en su matrimonio, en su familia? No se puede dividir. Pero si se divide, esto se destruye. Es cierto, la Biblia nos lleva a la reconciliación, pero siempre, hermanos, va a quedar una herida porque fue causada por un dolor o por una circunstancia que es provocada por el hombre. Y ahí es donde, hermanos, nosotros debemos de preservar la unidad que Dios nos manda. Pero para que haya unidad en el hogar, hermanos, debe de haber unidad entre el esposo y la esposa. Nosotros nos vamos a referir entre la unidad en una familia que está perfectamente conformada, donde existe el marido, donde existe la esposa, donde existen los hijos. Y es por eso, hermanos, que la Biblia siempre pone como fundamento que lo obedezcamos. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 19, el versículo 4 y 6, Jesús les responde a los fariseos cuando le cuestionaban y los tentaban, diciéndole que si era lícito dar carta de divorcio a las esposas, porque así lo decía la ley de Moisés. Y Cristo les responde de esta manera. Vamos a leerlo. En San Mateo capítulo 19, del versículo 4 al 6, la escritura dice, y él respondiendo les dijo a la pregunta que le hacían, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Versículo 5 dice, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí nos está hablando de la unidad, de los propósitos de Dios que tenía. Les recuerda al cuestionamiento que le hacían los fariseos, que en el principio Dios estableció el matrimonio. Y él menciona que los hizo varón y hembra. Y los hizo varón y hembra, hermanos, porque en la mente sabia de nuestro Señor, Él sabía que bajo la unidad del hombre y la mujer se iba a desenvolver o iba a venir la descendencia, que eran los hijos. Entonces el Señor mismo estableció el matrimonio desde el jardín del Edén. Por eso los hizo varón y hembra.
Por lo tanto, Él los unió. El primer matrimonio, hermanos, fue en el jardín del Edén. Y la palabra de Dios dice, por lo que hemos leído, dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aquí está la unidad, aquí está la unión de que nos habla. Amén. Cuando nosotros dejamos nuestro hogar paterno, hermanos, es para formar un hogar que el Señor, en su propósito y en su voluntad, nos manda. Es un mandato que formemos nuestro propio hogar. Pero al salir del lugar paterno, hermanos, no quiere decir que vamos a abandonar a nuestros padres, sino que los vamos a honrar y a respetar. Pero también nosotros, en los principios que nos sembraron en el hogar paterno, los debemos de poner por obra en nuestro propio hogar. Por eso la palabra de Dios, por lo tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y cuando dice una sola carne, hermanos, se está refiriendo a que la unidad no solamente es física, sino que la unidad es espiritual, la unidad es mental, la unidad es moral, porque debemos de tener los mismos sentimientos, debemos de tener las mismas emociones, debemos de tener la misma fe, debemos de tener la misma espiritualidad. Y este es un trabajo, hermanos, que día a día debemos de hacer tanto el hombre como la mujer, o el esposo o la esposa, para que esa unidad se conforme y para que esa unidad no se separe. Por eso la Escritura dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Y luego nos dice, por lo tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios uno, no lo separe el hombre. Así que, hermanos, la misma palabra de Dios nos dice cómo debemos de preservar la unidad, porque es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros obedezcamos a lo que nos está mandando. Amén. El principio del matrimonio, hermanos, Dios lo hizo porque Dios ama el matrimonio, la familia. Y Dios siempre va a bendecir, hermano, lo que Él estableció. Nunca el Señor va a bendecir algo que el hombre inventa. Por eso es importante, hermanos, seguir la obediencia a la palabra de Dios. Dios ama, hermano, al pecador, pero aborrece el pecado. Cuando se practican cosas en el matrimonio que no se establecen por la voz de Dios, hermano, es ofensa para el Señor. Aquí vemos, hermano, que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán uno. El decir uno es tener, hermano, ese mismo sentir, ese mismo amor, esa misma fe. Porque si hablamos de lo mismo nos entendemos. Pero si uno dice una cosa y el otro dice otra, habrá siempre división. La fe, hermano, es importante en el matrimonio. El amor de Dios para cada uno de nosotros es importante. Porque así, hermanos, estaremos poniendo cimientos en el hogar con los hijos. Cuando hay respeto tanto el hombre como para la mujer y la mujer para el hombre, hermanos, Dios siempre va a cubrir esa casa. Hay efectos, hermanos, de carácter, porque todos lo tenemos, pero cada día Dios va moldeando nuestro carácter. Cada día Dios va quitando toda esa aspereza que el pecado hizo. Y cuando el Señor dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, no es abandonarlos. Es, hermanos, tener también pensamientos buenos para los padres. El formar nuestra familia, hermanos, es demandado por Dios. El ser padres de familia es una bendición. El ser madres mucho más, porque Dios nos da la responsabilidad de tener hijos, pero Dios también nos demandará qué has hecho de sus hijos. Y el padre como sacerdote sí ha cuidado esa casa, porque somos centinelas. Somos veladores para esa casa, porque esa casa, hermano, Dios nos la encomendó, porque la administramos y Él es el dueño. Él es el dueño de todo, pero nos da la bendición de tener familia. Por eso se está hablando en este día la unidad en el hogar. ¿Y quién va a dar la unidad? Así como el Padre es uno con el Hijo y el Espíritu Santo, así Dios desea que el hombre y la mujer estemos unificados, pero sobre todo con Cristo en el hogar. Así es, entonces la misma palabra de Dios, hermanos, nos va mostrando que cualquier defecto de carácter que tengamos, tanto el hombre como la mujer, lo podemos ir superando
lo podemos ir moldeando, lo podemos ir perfeccionando, pero siempre bajo la guianza del Espíritu Santo. Y es precisamente aquí, hermanos, en el conocimiento que la misma palabra de Dios nos va a dar acerca de cómo superar nuestras emociones, nuestros pensamientos y cómo dejar, hermanos, todo aquello que puede ser un estorbo para nuestra relación dentro del matrimonio, así como se va fomentando la unidad por medio del conocimiento de la palabra. Pero la misma palabra nos enseña, hermanos, cómo vamos a fomentar esa unidad bajo el mismo testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 10 y el versículo número 30, la palabra de Dios nos dice cómo el Señor se refería al Padre y cómo el Señor Jesucristo veía al Padre en la relación que tenía con el Hijo. San Juan 10:30, la Escritura dice, yo y mi Padre uno somos. Aquí no está hablando de una unidad, hermanos, de una unidad en pensamiento, de una unidad en propósitos, de una unidad en la voluntad. Así, de esa misma manera, hermanos, tomando como ejemplo esta unidad que preservaba nuestro Señor con su Padre, la debemos de fomentar en nuestro hogar. Aquí nuestro Señor Jesucristo buscaba, hermanos, la unidad con el Padre a través de la oración, porque Él pedía guianza, Él pedía fortaleza, Él pedía el poder, Él deseaba que los propósitos que Él tenía en su humanidad fueran aprobados por lo que nuestro Padre le mandaba a su Hijo. Y eso precisamente, hermanos, es el plan, haciendo una comparación. Es la tarea de los padres. O sea, tener una unidad entre esposo y esposa, porque los beneficiados van a ser nuestros hijos. A los padres, hermanos, se les ha encomendado esta obra, y esta obra es sagrada, la de educar, la de guiar, la de corregir, la de instruir a nuestros hijos, hermanos. Es labor del padre. No es la labor de la iglesia, no es la labor de la escuela, no es la labor de cualquier otra persona, es la labor de los padres. Por lo tanto, nosotros debemos de tener esa responsabilidad, hermanos, y tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él se sometía a la voluntad del Padre. Y es por eso, hermanos, que Él decía, yo y mi Padre uno somos. Así en nuestro hogar, hermanos. Que los pensamientos de la esposa o del esposo, aun y cuando haya diferencias, porque tenemos diferentes caracteres, los tenemos que ir moldeando para beneficio de nuestros hijos. Si existen diferencias, hermanos, nunca cometamos el error de corregirnos o de sacar a relucir esas diferencias delante de ellos, porque ellos, en lugar de ver una unidad, van a ver una desunidad. Y eso es lo que el adversario quiere, presentar una desunidad en el matrimonio para que los hijos queden divididos. Es por eso, hermanos, que debemos de fomentar la unidad en la fe. Y esto, hermanos, quedó registrado como un propósito de Dios, porque Él nos dio mandatos, leyes y estatutos. Al antiguo pueblo de Israel, hermanos, les dejó por escrito. Y todo eso, hermanos, queda como herencia para nosotros de cómo debemos de conducirnos y de buscar la unidad en Cristo. Aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, el versículo número 1 y 2, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos deja mandamientos,
estatutos, decretos o derechos que nosotros tenemos que cumplir porque fue la voluntad de Dios. Por eso dice que nosotros debemos de temer a Jehová para guardar sus mandamientos. La palabra de temer, hermanos, significa respetar, significa honrar. O sea que lo que Dios manda, hermanos, lo tenemos que hacer. Amén. Dice, para que sean tus días prolongados. Mientras nos relacionamos y comprometemos más aún con Dios, nuestros días, hermanos, serán asegurados y serán en el gozo, en el Señor, porque la palabra le dice que tus días serán prolongados si nosotros obedecemos. Aquí no se está refiriendo, hermanos, que yo voy a vivir más tiempo o que yo voy a vivir muchos años. Se está refiriendo que a los días que Dios nos dé, vamos a vivirlos con gozo. A eso se está refiriendo. Entonces, nosotros vamos a vivir con gozo en el tiempo en que nosotros conozcamos los mandamientos que Dios nos manda para ponerlos por obra en nuestro propio hogar. Y la palabra de Dios dice, y tus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y tus días serán prolongados. Amén. Entonces, aquí no está hablando, hermanos, de que este mandamiento es en la familia, es en el hogar, porque primero nos pone a nosotros como responsables de hogar para que guardemos sus mandamientos. Por eso dice tú, y después a nuestra descendencia, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y aquí ya está hablando, hermanos, de nuestros nietos. O sea que la unidad en el hogar, hermanos, debemos de cimentarla en un escrito está, obedeciendo lo que Dios nos manda. En el versículo número 3 de aquí de Deuteronomio 6, la escritura sigue diciendo, oye pues, oh Israel. O sea, se está refiriendo al Israel espiritual, se está refiriendo ahora a los cristianos convertidos, y cuida de ponerlos por obra. O sea, nos manda un cuidado, que seamos nosotros metódicos para cumplir lo que Dios nos manda. Dice, para que te vaya bien. Y aquí ya nos da una promesa. El obedecer a Dios, hermanos, aparte de que prolonga nuestros días con gozo, la Escritura dice que nos desea que nos vaya bien. Dice, y sean multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Ponlos por obra para que te vaya bien. La Escritura dice, obedecer a Dios, hermanos, por precepto y por ejemplo, saber y hacer, nos da la seguridad de prosperidad. Por eso nos habla de la tierra que destila leche y miel. La leche y miel, hermanos, son símbolos de prosperidad. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos manda, porque es un mandato, a de que en nuestro hogar fomentemos la unidad basados en lo que los mandamientos de Dios nos dicen y nos da beneficios del gozo en nuestra vida, de prosperidad en nuestra vida y de sometimiento a lo que Dios manda para nuestros hijos. O sea que es un mandamiento, hermanos, que no podemos desechar, que debemos de tener el conocimiento de lo que Dios nos está mandando para poder fomentar la unidad en nuestro hogar. Amén. Y es por eso que como padres, tanto la esposa como el esposo, debemos de estar, hermanos, en una misma fe, en un mismo espíritu, porque los beneficiados van a ser los hijos acerca de lo que nosotros le hablemos, de lo que Dios nos manda. Amén. Si en el hogar, hermanos, hay respeto, si en el hogar hay palabras, hermanos, que son blandas, no son agresivas, los niños viven con una seguridad, viven felices. Pero si en ese hogar, hermanos, los niños son espectadores de gritos, de peleas, de golpes, y tristemente los pequeños, por defender al padre o a la madre, se intervienen, hermanos, y ellos son maltratados, hasta golpeados. Tenemos que cuidar, hermanos, las palabras. Tenemos que cuidar, hermanos, la unidad. Si deseamos hijos que honren a Dios, que conozcan el amor de Dios, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Nosotros tenemos que guiarlos, hermanos.
Por eso es importante, hermanos, el respeto y la unidad. ¿Cuántos anhelamos, hermanos, una vida, un matrimonio unido? Un matrimonio que Dios lo establece para siempre, hermanos. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios nos une, hermanos, nos une y dice que eso no será deshecho, porque Él fue el que bendijo el matrimonio. Y lo que Dios une, dice, no lo separará nadie. Entonces, hermanos, pidamos a Dios en este día que la unidad que tú anhelas, pídela a Dios, pero tú también coopera. Tenemos, hermanos, que hacer nuestra parte. Como padres, Dios nos dejó tarea. Dios nos dejó, hermanos, cuidar algo que es sagrado para Él, la familia. Por eso es importante que nosotros estemos unidos como padres. Que si hay diferencia, hermanos, tengamos cordura y seamos, hermanos, seamos sabios para contestar. Porque la blanda respuesta aplaca la ira. Cada vez que hay gritos, se necesitan dos para pelear. Pero si uno es prudente, hermano, el enemigo no sabrá cómo mostrar la pelea, porque quiere usarlo a los dos. Por eso es importante, hermanos, la prudencia y pedir a Dios, Señor, cuando yo tenga que hablar, respalda mis palabras. Que lo que hable, hermano, esté justificado en tu palabra, no en la mía. Pedir a Dios sabiduría cada día, hermanos. Y sobre todo, que estemos en comunicación, que haya, hermano, una comunicación siempre como padres. Es importante, hermano, porque hoy en día todo el mundo está en el teléfono o en la computadora y hay un silencio. Ya no se habla, ya no se comenta. Ahora te mandan un texto para decir cómo estás. No, hermano. Tenemos que buscar comunicación. Es importante dejar a un lado el teléfono, la computadora. Habla con tus hijos, habla con tu esposa. Y tu esposa también, habla a tus hijos, habla a tu esposo. No la tarea es de la babysitter, no la tarea es de la abuelita, la tarea es tuya. Los niños crecen en un abrir y cerrar de ojos y al rato ya los niños están preparándose para universidad y tú nunca te enteraste cuál fue su crecimiento, porque todo lo encargaste a alguien que pagaste para cuidarlos. Y Dios va a demandar, hermano, esa vida, si fue una vida que entregaste a Dios o una vida descuidada. Por eso es importante la unidad. Cuidemos, hermanos, lo que Dios nos ha dejado como mayordomos. Los hijos no son nuestros, son del Señor. Somos encargados de lo que Dios nos dejó. Pero que cada día, hermanos, esos pequeños estén instruidos en el camino de Dios. Pedir a Dios su bendición y sobre todo la sabiduría como padres que necesitamos. Amén. Entonces la misma palabra de Dios, hermano, nos muestra cómo la primer tarea de los padres está en el hogar y es educar a nuestros hijos. La escuela ayuda, pero ¿qué le enseñan en la escuela? Ahí es donde nosotros debemos de estar apercibidos, viendo el conocimiento que están adquiriendo. La iglesia ayuda, es cierto, pero también debemos estar atentos, hermanos, para que todo lo que ellos hagan, digan, esté fundamentado en un escrito está. El fundamento del conocimiento que ellos van a adquirir, hermanos, fuera de la casa, debe de estar cimentado bajo la conducción de lo que la palabra de Dios nos dice. Es bueno que nuestros hijos se preparen en una carrera secular, por eso existen las escuelas públicas, las escuelas privadas, donde ellos adquieren un conocimiento que los va a beneficiar para su futuro. Van a aprender un oficio, van a aprender una profesión, se van a especializar en algo, y qué bueno, hermanos, pero aún así debemos estar atentos para que ellos no desvíen la verdadera educación cristiana, hermanos, por un conocimiento mundano. Es por ello, hermanos, que debemos de seguir lo que Dios nos dice a través de su escritura. Y siguiendo, hermanos, aquí en Deuteronomio, en el capítulo 6 y el versículo 6, nuestro Señor, hermanos, reafirma los mandamientos que había mandado para el pueblo de Dios y lo confirma en este mandamiento, en esta expresión que
que él pone por escrito aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, y la escritura dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras, hermanos, fueron dichas hace miles de años a Moisés para que las ministrara al pueblo de Dios. Y no se está refiriendo a que las palabras las dijo hace miles de años para el tiempo de ellos. Estas palabras se están refiriendo también para nuestro tiempo presente. Porque si es primera vez que usted está escuchando lo que la palabra de Dios nos está diciendo, hoy mismo le está hablando el Señor a usted. Estas palabras, hermanos, nos alcanzan. Estas palabras son para el día de hoy. Por eso la Escritura dice, estas palabras que yo te mando hoy, hoy mismo el Señor nos está hablando por su Escritura. Dice, estarán sobre tu corazón. Cuando la palabra de Dios, hermanos, se refiere al corazón, simbólicamente en la Biblia se refiere a los motivos, se refiere a los deseos, se refiere a la voluntad del hombre, que es la fuente de acción y es el centro de pensamiento y sentimientos. Cuando la palabra de Dios nos habla del corazón, se está refiriendo a las emociones, a los pensamientos, a los sentimientos. Y esto, hermanos, lo podemos comprobar y vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para comprobar que la palabra corazón significa eso. Vamos a leer un texto que está en 2 de Crónicas, capítulo 9, versículo 23, donde la Escritura dice, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón por oír su sabiduría, que Dios había puesto en su corazón. O sea, la misma palabra de Dios nos confirma, hermanos, que de nuestro corazón emana el conocimiento, las emociones, los sentimientos y la sabiduría. Por eso, en Deuteronomio acabamos de leer, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, sobre tu mente, sobre tus emociones, sobre tu voluntad, sobre tus pensamientos. Es importante que nosotros dobleguemos nuestro corazón porque es el centro de la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora bien, hermanos, el Señor nos da un mandato para que su ley y su palabra sean instruidas en nuestro hogar. Dice todos los días, y esta es la base de la verdad o del verdadero culto familiar. En estos pasajes nos basamos, hermanos, que el culto familiar fue establecido por Dios. Y vamos a leerlo aquí en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 7 y 8, donde la palabra de Dios dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Qué voy a repetir a nuestros hijos? Las palabras, los mandamientos, las ordenanzas, los decretos que Dios nos dejó en este santo registro, hermanos. La palabra de Dios nos dice que las tenemos que repetir a nuestros hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán en tu mente o por frontales entre tus ojos. O sea que la palabra de Dios, hermanos, se debe de ministrar en nuestro hogar a nuestros hijos. O sea, aquí ya nos está hablando de la familia, nos está hablando de un culto, nos está hablando de un servicio que le debemos de dar a Dios en nuestra casa. Y si las tenemos que hablar, las tenemos que ministrar, las tenemos que predicar. Dice, estando en tu casa, o sea, primeramente en nuestra casa, es nuestra responsabilidad enseñar, educar e instruir a nuestros hijos de la palabra de Dios. Pero también nos dice, y andando por el camino. O sea, no nada más nuestra responsabilidad termina en nuestra casa, sino que fuera de nuestra casa. Tenemos que vivir lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. Dice, andando por el camino. Pero también la Escritura dice, y al acostarte y cuando te levantes. Y aquí está el culto familiar, hermanos. El culto familiar nosotros sabemos que lo debemos de llevar a cabo en nuestro hogar, tanto en el culto matutino como en el vespertino. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo está diciendo. Dice, al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano. O sea, la palabra de Dios, hermanos,
la debemos de tener amarrada, atada, para que todo lo que hablemos, y sea con un escrito está, sea con una referencia de lo que la voluntad de Dios quiere para nuestra vida, para que la ministremos. Y estarán por frontales entre tus ojos, es decir, en nuestra mente. Ahí estará la palabra de Dios. Lo que tenemos que hablar, hermanos, siempre lo tenemos que reforzar con un escrito está. Pero aquí está la importancia del culto familiar. Amén. Acá dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella en dónde, hermano, en tu trabajo, en tu oficina, en la calle. Dice, en tu casa, en el hogar. Ahí es a donde, hermano, inicia la conversación con Dios, que debemos de estar, hermano, en la casa, en tu familia, ahora que hubo ese aislamiento en el cual los niños, el esposo, la esposa no iban a trabajar. Era un tiempo, hermanos, en que Dios da la oportunidad a los padres de conocerlos, de tener comunicación con ellos, de hablar con ellos. Pero dice la palabra en Deuteronomio, mira que te mando. O sea, no es una opción, es un mandato divino de Dios que nos está mandando, hermanos, como padres. Dice que la repetirás a tus hijos en tu casa. Repetir, querido hermano, es insistir, es estar trabajando para que ese molde, para que ese niño esté formado. ¿Quieres que tu niño honre a Dios en sus mandamientos? ¿Quieres que tu niño se forme un carácter agraciado? Instrúyelo en el camino de Dios. Háblale de la ley de Dios. Háblale, hermano, del respeto al primer mandamiento. Háblale, hermano, de ese Dios misericordioso, que él aprenda, hermano, a orar, que él aprenda a buscar a Dios. No mostrarle, hermano, porque si te portas mal, Dios te castigó. Mira lo que hiciste, Dios. Muestran a un Dios que está con una vara, descargando su ira para ese cuerpo que falló. No, hermanos. En vez de acercarlo, ese niño va a repudiar a ese Dios de misericordia, de amor. Cuidemos, hermano, lo que decimos, lo que hablamos. Las madres, que son la primera maestra en esa casa, la primera obra misionera no es en la calle. Está bien que sales a repartir centinelas, revistas, pero tus hijos, ¿cómo están? ¿Cómo está tu hogar? ¿Trabajas mucho en la obra misionera? ¿Tienes un cargo en la iglesia? ¿Trabajas demasiado? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu primera obra? Esa obra misionera. ¿Cómo está tu relación con tu esposo? Tú te vas a la iglesia todo el día y se queda tu esposo, tus hijos, jugando, viendo programas. No, hermano. Si Dios te mostró a ti la luz y la salvación, tú eres el canal para llevar esa luz por medio de tu testimonio. Pidamos, hermano, que ese culto familiar esté dirigido por su Santo Espíritu y que esa obra misionera que tú elevas sea en tu casa. Para alumbrar afuera, tienes que alumbrar primero adentro. Que esa luz que vas a llevar afuera, primero esté alumbrando a tus hijos. Pedir a Dios, hermano, la sabiduría y que Dios dé gracia en el matrimonio. Como padres necesitamos mucho estímulo, mucha sabiduría, hermano, consuelo. Trabaja mucho el enemigo en los hijos, en la casa, en el hogar, y más cuando se descuida la oración. La oración no es un arma, hermano. La oración es el fundamento del crecimiento espiritual. Pidamos que en este día, hermano, tú tengas la decisión de buscar la decisión, la unidad que Cristo da en la familia. Tu hogar está dividido, busca al Señor, al que puede edificar la familia. Por eso se está llevando la unidad entre esposo, la unidad entre hijos, la unidad entre familia. Dios desea familias unidas. Así es, entonces la misma palabra de Dios, hermanos, nos previene, nos advierte en el amor de Cristo, con palabras sencillas, con palabras de bondad, pero también con mandamientos. Los mandamientos, hermanos,
son para que se obedezcan, no son para cuestionarlos, no son para ponerlos de obra cuando yo quiera, sino que los mandamientos de Dios, hermanos, los debemos de cumplir, porque son para beneficio de nuestra propia vida. Pero ¿cómo vamos a obedecer esos mandamientos si no es el conocimiento de Dios? ¿Cómo vamos a obedecer esos mandamientos si no hay un compromiso con Dios? Es por ello, hermanos, que debemos de insistir que lo que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 y 8, es un mandato que Dios nos manda para que nosotros hagamos del culto familiar un hábito en nuestra vida. El título, hermanos, de este ministerio o de este programa es el culto familiar. El culto familiar, como lo vemos, hermanos, está respaldado en un escrito está, en obediencia a lo que Dios nos manda, de ministrar su palabra, de unificar nuestra familia, de obedecerla, de hacer un servicio diario, porque la palabra de Dios dice que al acostarte y al levantarte, es decir, un culto vespertino y un culto matutino. Debemos de juntarnos, hermanos, como miembros de la familia de Cristo y después como miembros de la familia humana, reunir a nuestros hijos, buscar un tiempo, hermanos, no un tiempo muy prolongado, un breve tiempo según las necesidades de su hogar, antes de que los hijos salgan a la escuela, antes de que los padres salgan a su trabajo. Tomar un momento, hermanos, hacer una oración, meditar un pasaje bíblico o tal vez un versículo, que sea breve, hermanos. Cantar una alabanza, si es que el tiempo lo da, pero no hacer una monotonía que canse o que aburra, sino que el niño, hermanos, o el joven tenga la necesidad de elevar una oración a Dios y pedir protección para que Dios los cubra en sus estudios, en su trabajo, en las actividades que ellos hagan, que sea una oración corta, pero que salga de ellos, que hablen a Dios, porque Dios desea escuchar su voz. Los padres, hermanos, también, darle gracias a Dios y poner ese día delante de Él. Tal vez usted tenga alguna situación particular que afrontar. Es el momento, hermanos, de elevar su oración. Es el momento de pedir la guianza, la sabiduría, la luz, la protección de Dios, para que en ese día, hermanos, Dios le muestre a usted su voluntad a través de lo que usted va a vivir. Pero posiblemente, hermanos, vaya usted a afrontar dificultades, usted no lo sabe. Pero ¿cómo va a afrontar esas dificultades si usted no está protegido? Por eso es la oración, hermanos. La oración matutina y la oración vespertina es para también hacer una reunión cuando nuestros hijos estén. También puede ser un momento no muy prolongado. Y puede usted dar gracias a Dios por lo que vivió en ese día, por la provisión que Dios le dio, por la protección que Dios le dio, por la enseñanza que Dios le dio a través de las situaciones que usted haya pasado. Lo mismo los hijos, que den gracias a Dios porque tuvieron alimento que comer, porque tuvieron una educación correcta en su escuela, en fin, por muchas cosas, hermanos. El culto familiar es para eso, para elevar nuestras oraciones, para unificar nuestra familia, para alabar y adorar a nuestro Dios. De eso se trata el culto familiar. Pero cómo nuestros hijos, hermanos, van a estar comprometidos con lo que están escuchando y cómo van a obedecer a través del testimonio de los padres. Y aquí, hermanos, la palabra de Dios nos habla a nosotros como varones. ¿Cuál debe de ser nuestra conducta con nuestra esposa, hermanos, para que esa unidad de lo que ministramos sea aceptada por nuestros hijos? Aquí en el libro de Efesios, del capítulo 5 y el versículo 25, la palabra de Dios nos da esta exhortación específicamente a los maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí nos pone una ilustración y nos contrasta, hermanos, que así como Cristo amó a la iglesia, suponiendo que es la esposa, que con un amor incondicional, hermanos, Él veía por su iglesia, por su esposa, cómo la procuraba, cómo la consolaba,
cómo la reconciliaba en caso dado que hubiera pecado, cómo le prometía, hermanos, cuál iba a ser el beneficio que ellos iban a obtener a través de esa unidad que había entre Dios y su iglesia. De esa misma manera, hermanos, debe de ser el papel de la esposa. Fíjense ustedes que está refiriendo al hombre, no a la mujer. Dice, amad a vuestras mujeres. El amor que nosotros expresamos, hermanos, por nuestra esposa, debe de ser un amor ágape, un amor incondicional, un amor como la Biblia lo dice, que todo lo ve, que todo lo sufre. Un amor, hermanos, que sintamos esa unidad que Dios nos pone por nuestra esposa, hermanos, y de tratarla, como la Escritura lo dice, como un vaso frágil ante la presencia de Dios. La unidad del esposo y la esposa, hermanos, que estén fundamentados en un amor mutuo. Favorece una atmósfera agradable en el hogar. Y ahí es donde se fomente la unidad entre nuestros hijos. Cuando ellos ven que los padres guardan ese sentimiento de amor, de respeto, ellos mismos, hermanos, van a entender, van a comprender y van a asimilar lo que se les enseñe en la palabra de Dios. El libro de Amós, hermanos, confirma este deseo que Dios tiene del esposo hacia el esposo. La Escritura lo dice y hace una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esa es lo que la palabra de Dios nos dice. Dos personas, hermanos, caminan juntos en unidad cuando tienen un propósito común en su vida y son constantes, que es un hábito establecido en una relación de amor. En el matrimonio, hermano, nosotros debemos de estar juntos en pensamientos, en decisiones que se tomen, en corrección que se haga a los hijos, en planes, en proyectos, en cualquier situación, hermanos, tanto el hombre como la mujer deben de estar de acuerdo. Hay diferencias, es cierto, pero esas diferencias, hermanos, se van a arreglar solamente mediante la mediación de Cristo en nuestra vida. Amén. Aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4 y el versículo 9, la Escritura dice lo siguiente: mejores son dos que uno. Dice, porque tiene mejor paga de su trabajo. Aquí no está hablando, hermanos, de la unidad, tanto del esposo como de la esposa. Por eso la Escritura nos dice, mejores serán dos que uno. O sea, los mismos pensamientos, los mismos propósitos debemos de tener tanto el hombre como la mujer. En el versículo 10, la Escritura sigue diciendo, de aquí de Eclesiastés 4, dice, porque si cayera el uno, lo levantará su compañero. Mas hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. El hombre y la mujer, hermanos, en una unidad, bajo la bendición de Dios en el matrimonio, están para ayudarse. No están ni para ofenderse ni para dividirse. Es cierto, muchas veces cometemos errores. Y ahí es donde escuchamos la voz de nuestro cónyuge. Ahí es donde nosotros nos debemos de tener ese valor, hermanos, para reconocer nuestra falta, para corregir. Por eso la Escritura dice, porque si cayera el uno, le levantará a su compañero. ¿Y por qué lo va a levantar? Por amor. Cristo, hermanos, cuando nosotros caemos en faltas, Él nos levanta con su amor. En el hogar, tanto el esposo como la esposa, cuando faltan por alguna circunstancia, el uno debe de animar al otro. O los mismos padres, hermanos, cuando los hijos cometen errores por su inexperiencia, debemos de levantarlos, no debemos de recriminarlos, no debemos de señalarlos, no debemos de correrlos del hogar, debemos de ayudarlos porque es nuestra sangre. Y es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios nos dice, nos indica cómo la unidad en nuestro hogar debe de ser fomentada con el ejemplo entre los padres. Eclesiastés 4, versículo 11 y 12, la Escritura dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán. Dice, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él y cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Amén. Que la palabra de Dios nos dice que necesitamos, hermanos, de la unidad
para que estemos los dos sometidos al mismo pensamiento. Y luego la palabra de Dios nos dice, si alguno prevaleciere, si alguien quiere salir en su pensamiento, o si alguien tiene una necedad por hacer algo que él mismo piensa que está bien, no debe de sobresalir, sino que debemos de recurrir a lo que la palabra de Dios nos puede orientar para tomar decisiones sabias. Por eso dice, dos estarán con él. ¿Quiénes son los dos? El otro cónyuge y el Espíritu Santo en medio. Amén. Y luego nos da una promesa, dice, porque cordón de tres dobleces no rápidamente o no presto se rompe. La unidad del esposo y la esposa y Dios en medio de los dos están para fomentar la unidad en el matrimonio, tanto el hombre como la mujer con nuestros hijos. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos muestra cómo en esa misma unidad nosotros podemos hacer fuerza, pero siempre que el Espíritu Santo esté en medio del matrimonio. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración de consagración. Vamos a pedirle a nuestro Señor que lo que hemos leído, hermanos, ponga en nuestro corazón el querer como el hacer, porque hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a orar, hermano. Amado Padre, nos acercamos ante tu presencia con un corazón quebrantado y humillado, reconociendo, Señor, que hay desobediencia en tus principios y que deseamos de todo corazón que edifiques familias, que edifiques nuestros hogares, Padre Celestial. Pedimos el perdón, Señor, porque teniendo luz hemos sido rebeldes y hemos desobedecido. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a mantener nuestra familia, nuestro hogar, unidos en Cristo. Como tú, Cristo, con el Padre estás unido, yo te ruego humildemente la unidad del matrimonio. Da gracia, Padre, en aquel matrimonio que ha fallado, en aquel matrimonio que está roto. Por favor, Padre, edifica familias. Oramos por nuestros hijos, por los niños. Oramos, Padre Celestial, por todos aquellos que están pasando problemas en su familia. Te pido tu bendición para el hogar. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno, porque tu palabra es santa y sagrada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay y que Dios bendiga tu hogar, tu matrimonio. Bendiciones, amén.